Doctor Iván Granda, quien es subsecretario general de Acción Política del Gobierno Central. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernando. Un placer estar aquí en la W Radio y dirigirme a la audiencia de Cuenca y estar justamente compartiendo con ustedes este espacio. Difícil la agenda que le han puesto. Le veo que está en todo lado últimamente. Me veo gerudo, dice usted. Cansado, me imagino, al menos. Sí, un poco. Doctor Granda, es importante que nuestros amigos oyentes tengan la posibilidad de conocer directamente del gobierno lo que se ha venido denunciando. Primero, lo que sería el resultado de parte de las empresas que fiscalizaron y revisaron al menos 5 proyectos petroleros. ¿Qué fue lo que encontraron? Al respecto, usted también nos dirá si lo que se ha venido acusando a través de las redes sociales, incluso usted ha sido foco directo de acusaciones del expresidente Rafael Correa, creo, y no me corrige si me equivoco, le supo llamar recaderito, que la ONU no tiene nada que ver con los informes que se han dado a conocer y que son públicos. Bueno, creo que el Ecuador se cansó de los adjetivos calificativos del expresidente Correa, quien hoy está prófugo en Bélgica por un delito de secuestro de un caso del señor Balda. Nosotros lo que hacemos es trabajar en función de demostrar cómo se han dado las cosas. Él decía que demuestren que se le ha encontrado un solo dólar a un alto funcionario del gobierno. Le voy a describir 3. 1. Caso Calvo Piña, gerente de Petroecuador, rango de ministro, plata en los tumbados. ¿Se acordará usted, Juan Fernando? Encaletados, sí. Encaletados. Segundo caso, señor expresidente Correa. Usted dice que el acuerdo que tuvo el señor Alexei Mosquera con Odebrecht fue de entre privados y que por eso después de ser ministro al año recibió $1 milloncito, no $1, $1 millón. Resulta que el señor Alexei Mosquera a los 4 meses se acogió y planteó una delación y una cooperación eficaz, de lo que yo entiendo, y él mismo dijo, sí, efectivamente, aceptó, es plata mala vida de Odebrecht. Es verdad. Él se acogió a... Él se declaró culpable precisamente para los beneficios que se corresponden en la ley. Entonces no ha sido uno, señor expresidente Correa, han sido $1 millón y plata encaletada, al puro estilo del AMPA política en el mundo. En ese sentido, ahora es un nuevo caso, el caso de Tomislav Topic, que lo establecimos la semana pasada. Ya vamos a hablar de los proyectos emblemáticos de la Revolución Ciudadana, que tuvo un sobreprecio de $2.500 millones. Pero en esta trama, en el tercer caso que le voy a demostrar al expresidente Correa, que hay no solo uno, sino 13.5 millones, nosotros ya los encontramos y les vamos a seguir encontrando. Nosotros lo que denunciamos fue básicamente, este es un proceso de indagación previa que está año y medio en la Fiscalía. El señor Topic se tocó las puertas del gobierno y dijo, efectivamente, hay 13.5 millones de dólares que están y que sirvieron para la capitalización de Telconet, que entendemos serían de procedencia de Odebrecht. ¿Cómo? Odebrecht Brasil transfiere 13.5 millones de dólares a Glory International Industry Corp. Este Glory International es una empresa de papel del señor Ricardo Rivera, que fue creada para lavar la plata. A su vez, esta envió esos 13.5 millones de dólares a el banco Merrill Lynch en la Florida. Y Merrill Lynch a su vez capitalizó a través de Jan Topic en Telconet. Entonces, como ustedes pueden ver, la estructura criminal política del gobierno anterior plantea paraísos fiscales, empresas de papel, contubernios, que determinan que hace 1 año y medio ya la señora directora de la UAFE, Diana Salazar, plantea operaciones inusuales. En la indagación previa se cuenta con, entiendo yo, porque no la he visto, pero de lo que nos han contado, con la cooperación internacional de Panamá, Estados Unidos, China y me parece que Islas Marshall. ¿Para qué? Para confirmar que este dinero es producto de las coimas de Odebrecht al señor Ricardo Rivera,
tío de Jorge Glass Espinel. Doctor Granda, el abogado de Jorge Glass, precisamente Eduardo Franco Lor, con quien hemos conversado en otras ocasiones a través de estos micrófonos, él ha dicho que, bueno, pueden establecer plenamente un vínculo entre Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente, y Tomislav Topic, dueño de Telconet. Pero eso no quiere decir que hay que ir más allá, es decir, malucubrar de que Jorge Glass tenga que ver algo. De hecho, por lo contrario, desvirtúa, ha dicho recientemente. Bueno, quien le crea a Franco Lor realmente o está fuera de sus cabales, o ese es el trabajo por lo que le pagan. A él le pagan por defenderle al señor Jorge Glass. Supondría que le pagan con dineros de los ecuatorianos. En este caso, el señor Franco Lor lo que dice es que no es plata del señor Jorge Glass. Pero, ¿en qué calidad recibe Ricardo Rivera estos 13.5 millones de dólares? Esto es parte del entramado de corrupción de Odebrecht, en donde existieron procesos en donde el gerente de Odebrecht dice que se reunió con el vicepresidente de la República, que le ofreció los recursos, que le pidió los recursos, y por lo cual hoy Jorge Glass está preso. Ricardo Rivera nunca fue funcionario público. Lo único que hacía era lobby, del lobby malentendido. ¿Para qué? Para tener coimas y conseguir contratos. ¿Por su calidad de ser Ricardo Rivera o por su calidad de ser tío de Jorge Glass? Es por su calidad de ser tío de Jorge Glass y por su relación cercana, relación que la desconocía el señor Franco Lor, que decía que no era cierto, pero después cuando aparecieron los correos electrónicos entre el señor Glass y el señor Ricardo Rivera, no solo que eran parientes, sino que eran yuntas en todos estos procesos de presunta corrupción. Doctor Granda, el gobierno ha recibido múltiples críticas a raíz de precisamente las declaraciones en las que usted, conjuntamente con Diana Salazar, brindaron en una rueda de prensa donde anunciaban la recuperación de 13 millones y medio. Esto de parte de Tomislav Topic, quien se comprometía a devolver el dinero. Pero número uno, dentro del ofrecimiento de Tomislav Topic está devolver a consideración de su flujo de caja, es decir, que pese que el dinero lo tiene desde el 2010 y que seguramente habrá usufructuado, lo devolverá, pero por partes. ¿Eso es correcto? ¿Eso es legal? ¿Eso los ecuatorianos cómo lo deben mirar? Es incorrecto. Nosotros más bien hemos recibido, yo le digo, acabo de pasar por el centro histórico de mi cuenca, la gente está contenta, la gente ha valorado, ha visto con valor que se recupere 13.5 millones de dólares. Por supuesto que hay que recuperar muchísimo más, y siempre los esfuerzos serán mínimos frente a todo lo que nuestro pueblo y nuestra cuenca y el Ecuador merece. Sin embargo, la convicción ha sido siempre trabajar en función de la recuperación de activos. Para eso necesitamos sentencias ejecutoriadas, fiscales y jueces que ágilmente trabajen y que nos den y que le den a la sociedad sentencias ejecutoriadas que permitan ir a otros países a recuperar los dineros que ya han sido detectados. En el presente caso, la UAFE es el brazo ejecutor del gobierno nacional en la política nacional contra la recuperación, a favor de la recuperación del lavado de activos, descrita en la Ley Orgánica de Prevención, de Detención y Erradicación de Delito de Lavado de Activos. En resumen, es el órgano rector que, de acuerdo al artículo 1, literal C, tiene de esta misma ley, de esta ley con este nombre tan largo, que es básicamente Ley de Recuperación de Activos. La UAFE es la que tiene que, artículo 1, literal C, y no me va a dejar mentir, aquí voy a leerla textualmente, ciudadanos. Artículo 1, literal C, realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueron cometidos en territorio ecuatoriano o en el extranjero. Diana Salazar estaba facultada, el señor Topic tocó las puertas del gobierno nacional, dijo: esta plata yo no sabía que era de Odebrecht, ustedes lo han descubierto, yo no conocía. Eso tiene que ser investigado por la Fiscalía. No es que quede aquí, perdón, y no pasó nada. Es la Fiscalía General del Estado, a quien visité el día de ayer, entregué toda la información, la que tiene que desarrollar su conducta de teoría de caso, recibirle al señor Tomislav Topic y establecer cuándo, cómo y dónde paga. Lo importante es que se recuperó la plata. La Fiscalía tendrá que establecer el grado de participación del señor Topic, porque nosotros sí creemos en la independencia de poderes, porque en un gobierno democrático
los pesos y contrapesos en democracia son vitales. ¿Cómo entender las declaraciones de la fiscal general encargada, Ruth Palacios, que habló y dijo desconocer en su momento el acuerdo que la UAFE, dirigida por Diana Salazar, habría suscrito con Tomislav Topic? A ver, no hay tal acuerdo. Hay esta carta del señor Topic que le hemos hecho conocer. Una carta compromiso. Que le ha hecho conocer ya a la fiscal. Ayer, desde las 9 de la mañana de ayer, ya conoce la fiscal. Nosotros, verá, yo no sé, es palo porque sí y palo porque no. Solo con la franqueza, Juan Fernando, que me caracteriza. ¿Qué pasaba si es que le decíamos a la señora fiscal que venga al Palacio de Carondelet a sentarse a una rueda de prensa en donde funcionarios del gobierno, porque yo trabajo para el gobierno y soy viceministro de este gobierno, junto con la directora de la UAFE, que es nombrada por el presidente de la República, hacemos esta declaración y hacemos esta entrega de información? Hubieran dicho que estábamos en contubernio con la fiscal. Nosotros hemos garantizado esa autonomía y esa independencia de poderes. Entonces, es la señora fiscal que, a raíz de lo que conoce, lo que nosotros le entregamos, la que tendrá que tomar las decisiones del caso, en su lógica de autonomía y de independencia. Porque si es que hubiéramos hecho con ella la rueda de prensa y si es que le hubiéramos comentado, hubieran dicho que estamos en contubernio con la fiscalía. Cuando respetamos la independencia de los poderes y le decimos, señora fiscal, actúe como a usted crea conveniente, lo que sí garantice que esos 13.5 millones de dólares pasen a las arcas fiscales, porque eso servirá para política pública. Yo no sé lo que el señor presidente mañana resuelva sobre cómo van a ser utilizados esos recursos que son producto de la corrupción. Usted ha dicho y ha señalado algo muy elocuente que vale la pena recalcar. Al gobierno le están dando por estos momentos palo porque boga y palo porque no boga. Y precisamente quienes son retractores de este gobierno dicen que lo que hoy se hace, que califican como inocuo o como insuficiente o como un show, muchos de ellos, tiene una estrecha relación con la situación económica del país y la eliminación de subsidios. Es así, es la lucha de la corrupción o contra la corrupción que anuncia y dice tener el gobierno un manto de humo, quizás. Mire, hechos concretos, claros y fácticos. La ciudadanía no se deje engañar, y mucho menos por el sector del correísmo y las infamias del correísmo. Mire, lo que el presidente Moreno, solo para poder una hoja de ruta en el tiempo, tomó posesión de su cargo, dijo, señor Glass, si usted está involucrado, vaya y entiéndase con la justicia. Hubiera sido fácil decir, como hacía el gobierno del expresidente Correa, hacemos un homenaje, como lo hicieron al señor Pedro Delgado. No. El señor presidente Moreno no da homenajes a corruptos como Pedro Delgado, como Capaya en su entonces. No. Lo que hizo el presidente Moreno es decir, vean, señores, si es que hay pruebas de que esto ha pasado, pues que se tenga que juzgar. Se escondieron la lista de Odebrecht, el exfiscal Chiriboga, ¿sí? Y asomó ya luego de elecciones. Y el señor... ¿Ustedes tienen la lista de Odebrecht? La lista de Odebrecht lo tiene la fiscalía y de ahí va a salir otro pulpo. Pero si me permite comentarle esta hoja de ruta. Entonces, ¿qué hace el señor presidente Moreno? Dice, si es que hay pruebas, pues que el señor responda. Respondió, está preso. Señor Rivera, preso. 4 exministros presos. A Alexis Mosquera, que sepa, no le hicimos un homenaje. Correa sí le hizo homenaje y hasta le dijo que era acuerdo entre privados. Está preso. Luego llamó a la consulta popular con 2 preguntas fundamentales para la independencia de poderes y la lucha en contra de la corrupción. La primera, la muerte civil de los corruptos, y la segunda, la constitución de un Consejo de Participación Ciudadana independiente que le devuelve institucionalidad al país, y no esté el señor Polit, el que cuidaba las cuentas del Estado, pero que ha estado metido en el caso de Brecht, cuidando las cuentas del Estado. Entonces, lo que garantizó el Consejo de Participación Ciudadana, que no es apéndice de nadie, donde no hay parientes del gobierno, que sí existía en el gobierno anterior, lo que hizo es nombrar autoridades autónomas e independientes. Luego, el 13 de septiembre, enviamos a la Asamblea Nacional la ley anticorrupción. 4 meses ha pasado. Hechos concretos y prácticos. Y hoy, este caso puntual, donde se establece condiciones reales de acción en contra de la corrupción. Es decir, que el gobierno le faltan las herramientas, refiriéndose a la ley de anticorrupción enviada hace 4 meses, que usted hace alusión a la Asamblea Nacional. El gobierno le faltan esas herramientas que la Asamblea Nacional quizás no está proveyendo. No al gobierno, al Estado, a la sociedad. Voy a poner un ejemplo claro, Juan Fernando. Vamos a crear un nombre ficticio, Juan Piguave.
Juan Piguave hasta el 2010 tiene $80.000 de patrimonio. ¿Ya? ¿Ya? Resulta que hoy día Juan Piguave tiene $2 millones en su patrimonio. ¿Cómo se hizo rico de la noche a la mañana? Vas donde Juan Piguave y sigue teniendo su casa y sigue teniendo su carro de $80.000. Pero los bienes que están avalados en los restantes millones de dólares, o en el $1.000.000, le corresponde o es ejercido por un alto funcionario del gobierno anterior corrupto. ¿Cómo haces para perseguir ese tipo de acciones? A través de la ley anticorrupción que les mandamos a la Asamblea el 14 de septiembre, que va a permitir perseguir a los testaferros, perseguir el lavado de activos con mayor fuerza, no nosotros, a la Fiscalía y a los jueces, y establecer condiciones a quien sepa que esto ha ocurrido. Decir, vea señor, a mí me buscó tal persona, me dijo que me da $10.000 si le presto el nombre para comprar una propiedad que vale $1 millón. Aquí está la propiedad, aquí están las escrituras, pero realmente le pertenece a X persona que fue ministro del gobierno de Correa. Una delación premiada. Delación que tiene efectivamente un premio. Y claro, esta delación premiada evidentemente tiene consecuencias jurídicas por una sola vez para esta persona que se prestó como testaferro, pero tiene también una acción de recuperación de activos, que es lo que en realidad nos interesa. Entonces, ya hablando de acciones de cortinas de humo, viviríamos en cortinas de humo desde hace año y medio. El presidente Moreno ha tenido toda la energía de plantear todas las condiciones de acciones que la he detallado. Y pasa por ahí el tema del informe del PNUD que usted me hacía referencia al principio de la entrevista. Lo vamos a hablar. Doctor, antes quisiera leerles algunos mensajes que nos ha llegado a este medio de comunicación. Nos dicen, felicito la labor del doctor Granda, por demás proba. Sin embargo, para que la ciudadanía volvamos a confiar en las autoridades de control, ¿por qué no investigar el lavado de dólares de Saint Bank? Escrito aquí, me imagino que se refiere al caso de Saint Bank. ¿Por qué no hacerlo? ¿O ya no se hace? No, entiendo que esos casos están siendo investigados por la Fiscalía. Lo que nosotros necesitamos es mayor eficacia, mayor prudencia, mayor convicción, mayor oportunidad y rapidez por parte de los órganos de la justicia. Nosotros brindamos toda la cooperación cuando nos han pedido, y este ha sido casi un decreto del presidente, cuando pide información la Fiscalía o la Contraloría de ministerios, ustedes tienen, señores ministros, la obligación de cumplir de forma inmediata y sin pretexto alguno. Esa es la forma de proceder del presidente Moreno. Otro mensaje nos dice, lo que queremos es que se deje de pagar sueldazos a el ex vicepresidente, aparte que robó demasiado, se le sigue pagando el sueldo. No creo que sea justo. ¿Opinan? ¿Qué dice usted? Yo creo que efectivamente, yo estoy de acuerdo con que vicepresidentes o expresidentes prófugos, presos o que hayan cumplido una sentencia no deberían tener este sueldo que los ecuatorianos dan a una persona que ha dirigido el país. Por ejemplo, si es que hablamos de quitarle la pensión vitalicia al expresidente Rodrigo Borja, no habría por qué, porque es un expresidente que no tuvo problemas de corrupción, es un presidente que fue criticado, fue valorado, ya no entramos en ese análisis, pero después de ser presidente, ¿qué puede ser una persona? El presidente Borja tendría derecho a este recurso o a este premio que el Estado le da por haber dirigido al país de forma honesta y no estar preso en una cárcel. Todo caso de un funcionario, presidente o vicepresidente que sea sancionado por temas de corrupción no debería tener eso, pero ¿sabe a quién le corresponde cumplir o cambiar esa ley? A la Asamblea Nacional. Doctor Granda, también, bueno, le voy a dar una opinión, la cual únicamente me remito a leerla por transparencia de el uso del micrófono que siempre promulgamos, pero voy a formular mi siguiente pregunta. Nos hablan de que usted es parte de la traición, me imagino que es alguien que tiene alguna afinidad política al anterior mandatario, y obviamente califican de actos de traición todo lo que llevan a cabo en estos momentos. Mi siguiente pregunta ya viene respecto del otro anuncio que se dio días atrás respecto de 5 megaproyectos del anterior gobierno, entre los cuales está la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico El Aromo, el Poliducto Pascuales Cuenca, la planta de licuefacción Bajo Alto y el terminal marítimo Monteverde, esto en la provincia de Santa Elena. ¿Es verdad que la ONU y el PNUD concretamente brindan el aval para que ustedes
basándose en el informe de estas empresas privadas, digan que hubo corrupción en estos proyectos? Hubo corrupción con absoluta certeza. Vamos a hablar de uno de los casos. Refinería del Aromo. 1.557 millones de dólares utilizados para hacer un gran canchón. Es una obra que no se la ejecutó, que Worley Parsons, que es la empresa que fiscalizó, también administró y gerenció la obra e hizo los estudios. Eso lo ha manifestado la empresa contratada por el PNUD para revisar estos proyectos. En el caso de esta refinería del Aromo, si es que usted ve los precios internacionales, en México hicieron 6 refinerías con valores de hasta $1,5 millones de dólares. Esta solo la terraplenada, o sea, solo hacerle cancha, bueno, terminó ya hay costando imágenes 1.557 millones de dólares. Pero ¿quién es Worley Parsons? El señor es un canadiense que vino con una empresa que hizo los estudios, la fiscalización, la gerencia, la administración, todo la misma persona. O sea, no existieron ingenieros civiles, no existieron gente con probidad para poder hacerlo. Pero ¿saben qué pasa? Lo curioso es que esta persona es esposa de una ex asesora del presidente de los ecuatorianos en el periodo anterior, el señor Rafael Correa. Me refiero a la señora Mónica Hernández. Esto, verá, lo constata el PNUD. Ya si es que o la metodología establecida por el PNUD o la empresa contratada por el PNUD, lo dijo también el señor Fernando Villavicencio, porque también él denunció esto. Uno no puede ser ingrato. Yo con el señor Fernando Villavicencio hemos tenido hasta diferencias, pero sin duda lo que ha hecho el periodismo investigativo ha sido importante. Vamos con la repotencialización de la refinería de Esmeraldas. 2.500 millones de dólares. Pasó de 700 y pico de millones de dólares a 2.500. O sea, los estudios complementarios, los estudios que se hicieron no sirven para nada, porque se presupuestó 700 y se pagó 2.500. O sea, solo y ahí hay graves anomalías que los estableció la Contraloría, las estableció el PNUD, y Correa sigue justificando de sus obras emblemáticas. Y teníamos un audio donde el señor Jorge Glass decía a los que están presos hoy día, al señor gerente de Petroecuador y a Capaya: lo logramos, claro que lo lograron. Lo que lograron fue llevarse la plata de los ecuatorianos, 2.500 millones de dólares. Ahí hay un sobreprecio de 1.100% en temas eléctricos. 1.100%, o sea, no 50, no 20%, 1.100%. Y la refinería, de acuerdo a la información que el PNUD le entregó a Petroecuador como intermediario de este proceso, resulta que tiene que nuevamente ser repotencializada y tiene que tener 54 días para que se dé esto, y tiene que dejar de operar 54 días. Entonces, la obra emblemática del expresidente Correa no significó sino solo lo que dice él, cortinas de humo. ¿Para qué? Para llevarse la plata. Doctor Granda, usted se ha manifestado como a favor de que efectivamente la ONU y concretamente el PNUD ha avalado los informes. Escuchemos lo que dice el coordinador de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, precisamente sobre si es o no avalizado estos informes. Naciones Unidas no dicta y no investiga. Tiene que tener un mandato excepcional para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este caso fue una contratación de empresas. Son informes que son de los cuales las opiniones son opiniones de las mismas empresas. No pueden ser consideradas como opiniones de la ONU o ni siquiera del PNUD. Como siempre es la práctica, digamos, de funcionamiento de las agencias, fondos y programas. Entonces, finalmente está o no avalizado. ¿Sigue esto en duda para los ecuatorianos? Lo que dice el señor representante de Naciones Unidas, ¿qué dice? Nosotros intermediamos, contratamos, establecimos la metodología, establecimos las condiciones, establecimos cómo se lo debe hacer. Entonces, eso significa que el PNUD jugó un rol, porque si no, ¿por qué está en medio? Entonces, está en medio de un proceso en donde el Ecuador le dice al PNUD: vea, necesitamos información clara, concreta sobre precios, calidad de obra y qué es lo que se debe hacer. En el caso de estos informes, el PNUD los recibió y nosotros, yo tengo la firma, le puedo hacer llegar que el PNUD remitió esta información a Petroecuador. ¿De qué? De estas empresas contratadas por el PNUD.
Tengo varios mensajes que quisiera leer, son opiniones y comentarios de la gente que nos acompaña en esta entrevista. Estamos a esta hora del mediodía, prácticamente ya al cierre de lo que ha sido un diálogo con el doctor Iván Granda, subsecretario general de la Acción Política del Gobierno Central. Nos escriben, nos dicen, la Asamblea que sigue esperando para tomar decisiones. Mi criterio es que, a más de retirarle las pensiones a estos corruptos, se pida la devolución de estos valores. Si no, aquí se dictan normas, no se cumple y no pasa nada. Viva la corrupción y que las consecuencias económicas pague el pueblo. Es un mensaje. Por otra parte, nos escriben, nos dicen, sería bueno que lo detengan a Chiriboga y lo metan preso, que ese es otro de la banda de Correa, que no sabe nada, dice, y encima en una rueda de prensa recuerdan lo que dijo, que ya sabe quién es el corrupto, es Odebrecht, presos y lo recuperado, que sirva para el país, que alguna vez se haga justicia y en contra de las bandas políticas que lo del fiscal general Chiriboga es impresentable. Del exfiscal. Del exfiscal Chiriboga es impresentable. Yo coincido plenamente con el ciudadano que nos escribe. Yo creo que le tiene que responder a la justicia pronto por obstrucción de la justicia. Se comió varias asistencias penales internacionales, las cuales estamos investigando ya, y presentaré la denuncia en contra del fiscal tan pronto tenga todos los elementos necesarios para que sea encausado en la justicia. Pero ahora de que hubo obstrucción de la justicia, pues sin duda. Varias asistencias penales internacionales pedidas por ciudadanos que querían colaborar y decir dónde está la plata, el señor lo guardó en su cajón. Finalmente, otro mensaje que daremos lectura y ya para ir cerrando esta entrevista, nos dicen: buenas tardes, W Radio, una consulta al señor entrevistado, quisiera saber por qué el gobierno actual perdona la deuda a los grandes empresarios y a costilla del pueblo pretenden recuperar el dinero que los políticos de turno se llevaron, que dicho de paso son políticos que eran de la misma línea del gobierno actual, es decir, de Alianza País. ¿Por qué perdonar a unos y atar al bolsillo de otros?, escriben. No sé a qué se refiere, pero por ejemplo, nosotros establecimos la remisión tributaria. Claro. La remisión tributaria estableció que, y esta fue una línea del gobierno anterior o de los funcionarios o de los correístas, que planteaban que el Ecuador estaba solo perdonando las deudas a los empresarios. Es falso. Yo tengo aquí los datos. Tiene cortes la semana pasada, pero es alrededor de 198,000 personas que se beneficiaron de la remisión tributaria. Ciudadanos de a pie, ciudadanos que tenían deudas en el IES, que tenían deudas en el SRI, que se beneficiaron. De igual forma, es alrededor de casi 200 millones de dólares que se beneficiaron para las personas que pagaron con la remisión tributaria que feneció el mes pasado. Entonces, no es tan cierto, la remisión se dio, fue efectiva, me parece que fueron 10,000 empresas también las que se beneficiaron. Entonces, con eso me parece que hemos dado respuesta al ciudadano al que se refiere en cuanto a los perdones o las remisiones tributarias. También quisiera extenderle la consulta si dentro de los planes del gobierno está tratar sobre el famoso impuesto verde. Normalmente este impuesto no se llama de esa manera, pero la gente lo entiende así, el impuesto verde que pagan los carros mayores a 1.500 centímetros cúbicos. ¿Está en los planes del gobierno reformar esto? Nosotros lo que hemos planteado es que se nos haga llegar la información. Hoy hablé con Pablo Herbes telefónicamente, una de las personas que está alrededor de este tema de discusión. Este impuesto no lo pusimos nosotros, lo puso el gobierno de Correa en el 2011 y no sé si es que esta terminó sirviendo para o fue tan verde. Me parece que son temas que tendrá que responder el señor ministro de Economía, la directora del SRI. No tengo los argumentos necesarios, sin embargo, hoy que me han abordado varios amigos cuencanos respecto de su preocupación, los correré el traslado, porque yo jamás me olvido de Cuenca. Yo siempre estoy pensando en la ciudad y buscando mejores días para los cuencanos. En ese contexto llevaré la consulta y tan pronto tenga la respuesta le haré llegar, mi querido Juan Fernando. Finalmente, doctor Granda, y agradeciendo el tiempo que nos ha brindado a la W y al espacio de la hora clave en este mediodía de día miércoles 16 de enero, ¿el gobierno tiene un compromiso serio con la lucha con la corrupción, sí o no? Sin duda, lo estamos demostrando con absoluta convicción. Necesitamos de todos los entes del Estado, de todos los entes estatales. El gobierno es una parte, la función judicial es otra, el Consejo de Participación otra, las superintendencias otras, pero sobre todo la sociedad en su conjunto estará dispuesta y está dispuesta a darle frente a la corrupción. Nosotros
creemos que los ciudadanos ecuatorianos, los ciudadanos cuencanos sobre todo, somos gente honesta, somos gente decente, que trabaja por mantener y formar con el ejemplo a nuestros hijos. Los corruptos son pocos, ya sabemos de dónde están. No se olvide de Cuenca, por favor, fiscalizar el tranvía. El último mensaje que voy a leer, ahí está el pedido de la gente que sin duda está preocupada. Cuenca, que no deje de estar dentro de los intereses de la gente. Mire, que de Cuenca ha salido al gobierno. Mire, por temas puntuales que hemos podido desarrollar y que, si me permite, me llamó el señor director de la Bienal de Cuenca. Ya. Antes de las fiestas de Cuenca, y me dijo, ve, el Ministerio de Cultura no me transfiere los $100.000 para la Bienal. En forma inmediata pudimos generar las condiciones de las acciones para que eso ocurra. Luego el señor presidente, le explicamos al señor presidente cómo el gobierno anterior le fue debilitando. El presupuesto de la Bienal era de casi $500.000 y le fue dejando cada vez en $50.000. Fue el último compromiso del gobierno anterior. El presidente Moreno ha dicho que vamos a fortalecer la Bienal de Cuenca. De igual forma, cuando se planteó el tema de el subsidio de la energía para el tema del tranvía, para su funcionamiento, me parece que Cuenca debería estar discutiendo ya la tarifa, cosa que no ocurre, que nos llama profundamente la atención. Esto no como funcionario del gobierno, esto al título personal, como cuencano, me parece que es una discusión que debe darse. Pero en este caso también planteamos, y aquí se reunió Santiago Cuesta, le conversé a Santiago Cuesta, yo no manejo el tema del sector eléctrico ni los conceptos, uno tiene que hacer lo que uno sabe, y en esas condiciones también pudimos hacer varias acciones agenciosas para buscar mejores días para la ciudad. Nosotros tenemos un compromiso, porque aquí viven mis hijos, aquí vive mi familia, aquí vive mi madre, aquí no se ha mudado a Quito. Entonces, no, yo no me quiteñizo. Yo soy más cuencano que el mote y voy a trabajar siempre en función de mi ciudad. Muchísimas gracias, doctor Granda. Hemos estado conversando a este mediodía con el doctor Iván Granda, subsecretario general de Acción Política del Gobierno Central.